Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Grotebol, directora regional en Finamex para el área de promoción Ciudad de México. En nombre de todo Finamex le damos la bienvenida y les agradecemos mucho su participación en esta plática. Esperamos que dure aproximadamente 40 minutos, una hora. Les pedimos, por favor, si tienen alguna duda o comentario, hacérmela saber por el chat y con mucho gusto, ya sea durante la presentación, si es relevante para aclarar algún punto que estemos discutiendo en ese momento, se las haremos saber, o si no, al final de la presentación se las leeré a Jessica Roldán. Muchas gracias. Ahora le doy la bienvenida a Jessica Roldán Peña, es nuestra directora de análisis económico en Casa de Bolsa Finamex. Antes de ocupar este puesto, estuvo 16 años en Banco de México, especializándose en temas de política monetaria y mercados financieros. Durante los cinco últimos años en esta institución estuvo como gerente de investigación monetaria, es miembro de los comités de estudios económicos y del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Ha sido ganadora de diversos reconocimientos, destacando el primer lugar en la categoría de investigación del premio Citibanamex de Economía en 2017. Cuenta con un doctorado en economía con especialización en macroeconomía y economía internacional por la Universidad de UCLA. Muchas gracias, Jessica. Bienvenida. Te agradecemos mucho el tiempo y la presentación que vamos a revisar el día de hoy. Al contrario, Carla, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, como ya dijo Carla, vamos a estar aquí presentando algunas de las expectativas y las perspectivas que tenemos para lo que resta de 2021. Estoy en este momento compartiendo la presentación que ya deben de ver en sus pantallas. Y bueno, pues si en este momento, en un año usual o en un año normal, los analistas económicos estaríamos pues ya cerrando nuestros pronósticos para 2021 y empezando a ver qué pasa en 2022. Como todos sabemos, 2020 y 2021 han sido años sin precedentes que todavía nos obligan a mantener el foco en 2021 y que además pues que están caracterizando al entorno por un entorno que es cambiante y que todavía sigue evolucionando, ¿no? Entonces, voy a enfocar mi presentación en lo que resta de 2021. Van a ver que también en algún momento voy a hablar un poco de 2022, pero de nuevo todo va a estar enfocado en 2021. Entonces, sin más preámbulo, voy a la presentación. Si yo quisiera que ustedes se llevaran de esta plática algunos mensajes claves, estos son divididos en distintos temas. Por ejemplo, la primera parte, el primer punto es sobre crecimiento. Esperamos una fuerte recuperación del crecimiento en 2021 que va a ser seguida de lo que nosotros llamamos un crecimiento más inercial hacia adelante, es decir, luego de la contracción de 8.2% que se registró en el PIB en 2020, tenemos un rebote. Esta recuperación o fuerte recuperación es un efecto rebote y a partir de ahí creemos que va a haber una convergencia gradual a las tasas de crecimiento promedio que la economía tenía previo a la crisis. Nuestras principales preocupaciones en el corto plazo, muy corto plazo, me refiero a los próximos meses, es que la recuperación que hemos observado en la demanda interna, principalmente en la parte del sector servicios, se mantenga. Y en el largo plazo, pues el hecho de que hemos venido señalando a lo largo de distintas pláticas que los motores de crecimiento doméstico en México están bastante erosionados. Entonces, este es un reto importante que la economía tiene que sortear hacia adelante. Por el lado de la inflación, traemos la expectativa de que las presiones inflacionarias que se han venido acumulando a lo largo del año van a continuar acumulándose en lo que resta de este año, por lo que la inflación va a acabar en niveles bastante altos con métricas históricas. Y debido a eso, creemos que como respuesta a política económica por parte del Banco de México, va a continuar habiendo incrementos preventivos en las tasas de referencia, como ya se observaron en el mes de junio y hace unas semanas.
Por el lado de cómo se compara México con otros países y sobre todo esto es útil para entender hasta cierto punto el comportamiento de los mercados financieros en México, hay que decir que las perspectivas económicas del país, incluyendo la parte fiscal, sí dieron a México cierto margen de maniobra relativo en comparación con otras economías emergentes, tanto de la región como del resto del mundo. ¿A qué me refiero con esto? A que pues el hecho de que el gobierno haya decidido hacer o llevar a cabo políticas fiscales pues prácticamente poco expansivas, que no apoyaron a la actividad económica, si bien tienen costos muy importantes en términos de actividad económica, también lo hicieron verse mejor en la foto que otros países que sí hicieron esos esfuerzos fiscales y que ahorita tienen que revertir o tienen que empezar a pensar en cómo van a saldar todas esas deudas que adquirieron el año pasado. Entonces, en ese sentido, dado que las tasas de interés en México de corto plazo no disminuyeron en la magnitud y al nivel al que otras tasas de interés disminuyeron, es que México cuenta con relativo margen de maniobra. No obstante, pues al final, como cualquier economía emergente, los activos financieros en México están muy ligados a las condiciones financieras globales y tanto ellas como cualquier cambio en el apetito por riesgo de los inversionistas pueden restringir ese espacio y por ende afectar la cotización del peso o las tasas de interés de largo plazo, etcétera. Y bueno, en suma, nuestra perspectiva macro en el muy corto plazo es relativamente positiva y estamos mucho más cautelosos en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, estos de nuevo son los mensajes claves. Déjenme ir directo a cuáles son nuestros números o nuestros principales estimados para la actividad económica. Estamos esperando que el crecimiento del PIB en este año sea de alrededor de 6.1%. Eso nos coloca muy cerca del consenso de otros analistas que se encuentra actualmente en 6.2%. Creemos que la inflación general puede llegar a niveles de 6.2%, que son de nuevo niveles bastante altos. Niveles similares se registraron en 2017 con la liberalización de los precios de la gasolina. Adentro de la inflación general, recuerden que está dividida en dos grandes rubros, en inflación general y en inflación subyacente. La inflación subyacente, que es el 75% de la canasta del INPC, del Índice Nacional de del Índice Nacional de Precios al Consumidor, perdón, pensamos que puede quedar en niveles de 4.4% y es importante observar este indicador porque este es el indicador que más, digamos, sobre el que más influencia puede tener Banco de México con su política monetaria. El tipo de cambio lo esperamos ver en niveles de 20 pesos con 30 centavos al cierre del año. Si comparamos los niveles actuales, que están alrededor de 19.90, entre 19.90 y 20, actualmente, pues esto implicaría una depreciación muy ligera y además estamos esperando que la tasa de referencia de Banco de México finalice el año en niveles de 5%. Eso significa que dado que la tasa actual está en 4.50%, todavía esperamos un par de incrementos adicionales por parte de Banco de México de un cuarto de punto porcentual cada uno en los próximos meses. Y bueno, ahora sí, este es, digamos, el gran resumen que tenemos. Ahora vamos un poco más detalladamente a los números y a cada uno de los temas. De nuevo, les recuerdo que si tienen alguna pregunta que sirva para clarificar lo que estoy diciendo, por favor, avísenos para que pueda yo resolver esas dudas de entrada y la comprensión sea buena de la presentación y ya al final hablaremos o tendremos una conversación un poco más dinámica en la sesión de preguntas y respuestas. Lo primero que quisiera hacer es poner en contexto a la economía mexicana en el mundo, qué es lo que ha pasado. Y como ustedes bien saben, pues prácticamente desde el inicio del año y ahorita que estamos un poquito después de la mitad del año, el mundo ha cambiado muchísimo. Empezamos el año con olas de contagio, con muchos cierres de economías, teniendo expectativas o perspectivas relativamente pesimistas para el primer semestre en términos de actividad económica, no sabiendo bien qué iba a pasar con la inflación. Y a lo largo de que se han ido desarrollando distintos eventos, ese panorama cambió drásticamente, al grado de que, por ejemplo, el Fondo Monetario
internacional, perdón, hizo revisiones importantes al alza, por ejemplo, de las tasas de crecimiento que esperaba para la economía a nivel global. Aquí se puede ver en esta gráfica lo que estoy diciendo. En particular, me gustaría que se enfoquen en las columnas naranjas, que corresponden al año 2021, y que vean la diferencia que hay entre la columna naranja tenue, que es lo que se esperaba en enero de 2021, versus la columna naranja más oscura, que es lo que se esperaba hace un mes, ¿no? En julio de 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto las expectativas de crecimiento global tuvieron un incremento y eso fue en parte debido a que las expectativas de crecimientos en economías avanzadas subió mucho. Estos crecimientos fueron principalmente liderados por incrementos en pronósticos de crecimiento para economías como Estados Unidos, como el Reino Unido, incluso como Canadá, por ejemplo, ¿no? Y en particular sabemos que pues las revisiones de crecimiento al alza en la economía estadounidense nos ayudan o repercuten de manera muy directa en el crecimiento para México, sobre todo para la demanda externa. Entonces, ese es un elemento importante de lo que cambió en estos primeros 6 meses del año. Si bien las economías emergentes no tuvieron una revisión importante entre ese tiempo, sí hubo un cambio en la configuración de qué se espera para distintas economías emergentes. En particular, algunas economías asiáticas como China e India tuvieron revisiones a la baja en sus expectativas de crecimiento, pero por el contrario, las expectativas para el crecimiento en Latinoamérica mejoraron también significativamente. Y esto fue debido a mejoras muy importantes tanto en el crecimiento esperado para México como para Brasil. Por su parte, también las expectativas de inflación se ajustaron al alza y si se pueden fijar, aquí estamos viendo con las flechas cómo se ajustaron. El ajuste fue no nada más para 2021, sino también para 2022. Están esperando niveles de inflación más altos y que esta inflación sea un poco más persistente. Ahora, si nosotros comparamos estas inflaciones a lo largo del tiempo, tanto en economías emergentes como en economías avanzadas, pues lo que vemos es que estos niveles son niveles que no habíamos observado prácticamente desde un poco después de la crisis financiera global para el caso de las economías avanzadas, y son niveles también un poco altos en términos de las economías emergentes, sobre todo recordando que durante 2013, 14, 15, 16 y 17, pues prácticamente ha habido un entorno de inflación relativamente baja en todo el mundo. Entonces, este es el contexto. La pregunta más importante probablemente ahorita es si todas estas amenazas o lo que estamos escuchando de estas nuevas variantes de COVID van a poner en peligro estas perspectivas mejores de crecimiento con con ciertos problemas inflacionarios o de inflación un poco más alta. Y la pregunta, pues definitivamente es muy relevante y creo que tiene dos maneras o dos focos, ¿no? que tienen que tomarse en cuenta. ¿Qué va a pasar con el crecimiento? Y por el otro lado, ¿qué va a pasar con la inflación? Entonces, nosotros creemos que los riesgos para el crecimiento del PIB a nivel global y por ende también para México están relativamente acotados. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente esta nueva ola de contagio que se está viendo en muchas partes del mundo no tenga las mismas repercusiones para la actividad económica como lo hicieron olas pasadas. La razón es que también estas olas de contagio son distintas. Si bien el número de hospitalizaciones y el número de nuevos casos ha subido mucho, ahorita vamos a ver los datos en particular para México, el número de muertes es menor y además el hecho de que haya disposición de vacunas y que haya mucho más entendimiento de cuáles son posibles tratamientos para mitigar las consecuencias del COVID-19 hacen que las respuestas de política económica en el mundo hayan sido muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Vemos encabezados de noticias muy recientes de qué ha sucedido, por ejemplo, en países en Asia, en Oceanía, en donde, por ejemplo, en ciudades dentro de China, dentro de Vietnam, de Tailandia, en Nueva Zelanda, en Australia, por ejemplo, hay una política de cero contagios. Entonces, en cuanto se empiezan a ver contagios, se empiezan a reafianzar o a fortalecer las medidas de confinamiento. Entonces vemos, por ejemplo, esta idea de que
pues otra vez la actividad económica y ciertas actividades que ya se habían reabierto empiezan a cerrar, poniendo en peligro, por supuesto, el dinamismo de la economía. Pero por otro lado vemos en países de Occidente cómo la respuesta ha sido muy distinta y entonces vemos el caso de Estados Unidos o de Francia o del Reino Unido, en donde lo que se está haciendo es tratando de incentivar a los individuos a que se vacunen, y imponiendo distintas medidas de restricción que dificultan, digamos, pues el libre albedrío y la toma de decisiones de la gente que no se ha vacunado. Entonces, mientras en el pasado, con previas olas, vimos que en la mayoría de los casos lo que sucedía era que había nuevas restricciones de movilidad y por ende nuevos retos para la economía, el avance de la economía, en este caso sí podemos ver un comportamiento diferenciado y en particular para el caso que nos compete, que sobre todo es Estados Unidos, pues no parecería ser que estos nuevos episodios vengan necesariamente acompañados de un retroceso en la actividad económica muy sustancial. Entonces, por eso que para la actividad económica vemos los riesgos relativamente más acotados. No es así como para el caso de la inflación. Justo por estas medidas diferenciadas y por el hecho de que sabemos que Asia es pues, prácticamente un gran contribuidor a las cadenas globales de valor, en particular en términos de muchos insumos, el hecho de que la demanda, digamos, siga o la economía siga con cierto dinamismo en los países del oeste, del hemisferio occidente, versus las economías de donde tienen que salir esos insumos, sí pueden hacer que siga habiendo todos estos pues, problemas de cuellos de botellas, de disrupciones en las cadenas globales de valor y en las cadenas de suministro. Incluso temas como el cambio climático están afectando algunos productos algunos precios de los productos agrícolas. Entonces, aquí sí vemos más presiones. ¿Por qué? Porque estos comportamientos diferenciados van a generar solamente que todos estos problemas que ya hemos venido acumulando en términos de inflación, pues continúen estando persistentes en la economía, ¿no? Es cierto que hay riesgos de que si la economía empieza a crecer un poco menos, sobre todo, por ejemplo, en China, que China es también un gran demandante de materias primas, los precios de algunas materias primas puedan bajar. Sin embargo, desde nuestra perspectiva y desde nuestro análisis, en general los riesgos para la inflación son mucho más latentes que aquellos que estamos esperando para la actividad económica. Entonces, bueno, este es el contexto global en el que México está inmerso. Ahora vayamos directo al caso de México y el crecimiento de México. Lo que hemos podido observar es que, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud, es que el gobierno pues, ha ido avanzando con el proceso de vacunación. En particular, hoy por hoy, con los datos que tenemos o que podemos ver a mediados de agosto, a los últimos días, hay alrededor de 55 millones de personas que están vacunadas o que han recibido al menos alguna dosis de la vacuna. Y de esos, o sea, lo que sí es importante señalar es que de esas personas no todos están completamente vacunados, solo el 55% de esos 55 millones están 100% vacunados, es decir, ya pueden decirse que están hasta cierto punto pues inoculados y tienen todas estas bondades de tener menos síntomas si se contagian, de ser menos infecciosos, etcétera, hasta antes de la variante Delta, y el 45% el 45% de esos 55 millones, todavía le falta pues al menos una dosis, ¿no? De vacuna, no al menos una dosis de vacuna que les falta para estar completamente inmunizados. Entonces, ese es pues un reto importante que todavía tiene que librarse. En términos del número de vacunados, ¿no? Que es como el gobierno lo plantea, pues sí van cumpliendo con el programa de vacunación que está marcado con esta sombra gris. Y bueno, en teoría lo que se esperaría es que para alrededor de octubre y noviembre se alcance a vacunar a poco menos de 70 millones de personas, que es lo que en las métricas iniciales nos hacía creer que alcanzábamos la inmunidad de rebaño. Ahorita ya hay muchas
pues muchas más dudas sobre si las nuevas variantes que son más contagiosas necesitan más inmunidad, sobre si tiene que haber nuevos shots de vacunas, etcétera, pero conforme a la información que tenemos disponible por parte del gobierno, el programa de vacunación ha ido avanzando. No obstante, pues también de este lado podemos observar cómo ha ido avanzando las nuevas olas de contagios en México. En particular, las nuevas olas, los nuevos números de contagios que se ven en la línea que ustedes observan roja, pues ya están los mismos niveles de la ola que observamos a principios de año, si bien la parte de hospitalizaciones y de nuevas de muertes, ¿no? Están en niveles un poco menores. Pero lo que sí sabemos es que, y ya hay señales clarísimas, ¿no? Es que el gobierno pues está reticente a ir para atrás en la reapertura que observaron y más bien aquí cualquier límite que haya en términos de actividad económica va a estar pues impuesto por la autolimitación de los propios agentes económicos para no salir. Entonces, es con esta base que creemos que en términos de actividad económica y sobre todo para la segunda mitad del año, podemos continuar viendo un dinamismo robusto en la parte de la demanda externa, ¿no? Es decir, en la parte de las exportaciones y las importaciones que pueden ver ustedes en la línea verde y amarilla aquí. Como ustedes han visto luego del confinamiento y del cierre de la economía, estas variables han crecido a una tasa mucho mayor y son hasta cierto punto más vigorosas luego de un bache que tuvieron a principios del año. Pero entonces continuamos esperando que este siga siendo pues el dinamismo o la misma tendencia que siga la parte externa, en tanto que la parte interna se ha venido recuperando y como dije al principio de la plática, el gran reto es que ese dinamismo se sostenga, ¿no? Un poco para darles los datos de lo que sucedió recientemente en el año, si nosotros vemos qué ha pasado en lo que va del año, la actividad económica, que es la línea roja, ¿no? Ha ido avanzando, ¿no? En particular empezamos bastante flojos el año, aunque flojos porque me refiero a que la inercia que traíamos de la reapertura inicial pues se fue acabando, fue perdiendo gasolina, ¿no? No obstante, en marzo hubo un incremento muy importante que estuvo sobre todo liderado por la parte de servicios. Hay que recordar que los servicios son el 60% de la actividad económica en México, entonces una parte, más del 60%, entonces es una parte muy importante y marzo fue un mes muy, muy bueno. A partir de ahí lo que hemos visto es que la actividad industrial que está marcada en azul se ha continuado acelerando, ¿no? Y en particular todavía los últimos meses del segundo trimestre fueron un poco lentos, en tanto que los servicios han seguido con un dinamismo un poco más pronunciado. Entonces el reto es que justo esta línea verde continúe mostrando la misma tendencia y continúe generando o contribuyendo a la actividad económica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto más en el margen? Como ustedes seguramente sabrán, los datos de actividad económica salen con bastante rezago, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es ir a ver si hay algunas variables que nosotros llamamos de alta frecuencia que nos pueden ayudar a tener una idea del pulso que trae la economía y qué tan rápido se está moviendo. Y si bien todavía estas variables están bastante rezagadas en términos de la disponibilidad, pues podemos ver que variables como el tráfico, ¿no? En la Ciudad de México han venido disminuyendo un poco, sobre todo en julio y agosto. Entonces, sí, esa es alguna señal de cómo se va, o sea, cómo se desarrolla la actividad económica, pues ese es un riesgo latente, el hecho de que durante el tercer trimestre del año también estemos observando una pérdida de dinamismo de la parte de servicios, ¿no? Y bueno, esto me lleva a concluir un poco esta parte de actividad económica en el corto plazo. Con estas tasas de crecimiento esperamos, como ya les dije, 6.1 de crecimiento para este año, 3% de crecimiento para el año que entra, que como ustedes pueden ver, si ya vemos las cifras históricas, es un nivel mucho más cercano a los crecimientos promedio que hemos tenido pues a partir de 2010, ¿no? Y si nosotros, en lugar de ver el crecimiento año con año, lo vemos trimestre a trimestre, es decir, cómo va avanzando en cada momento del tiempo, lo que estamos esperando es que todavía los datos para el segundo trimestre, que no son definitivos, muestren que el segundo trimestre fue fuerte,
pero que a partir de ahí los datos de crecimiento sean datos mucho menos, pues, dignos de encabezado, ¿no? Mucho más sobrios, digámoslo así. Ahora, la única cosa que me gustaría agregar en términos, por ejemplo, de actividad económica es esta idea de por qué estamos un poco más cautelosos o más pesimistas en el mediano y largo plazo. Y eso tiene que ver con pues, fenómenos que no están nada más asociados al COVID y a las secuelas que pueda dejar la crisis de COVID-19, sino también a grandes tendencias que se han venido generando en la actividad económica en los últimos años. Entonces, en particular, si yo pensara, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar en cuáles son los principales insumos de la producción que hacen que México continúe generando actividad económica, pues tendríamos que estar pensando en el trabajo y en el capital, ¿no? Entonces, en términos del mercado laboral, las medidas más amplias de desempleo, es decir, aquellas que no nada más contemplan o dividen a la población en si está ocupada o está desocupada, sino también las que están midiendo si hay gente que está empleada, pero por ejemplo subocupada, o si hay gente que ni siquiera está dentro de la fuerza laboral porque no está buscando activamente trabajo, pero sabemos que están disponibles, es decir, gente, por ejemplo, en este momento como muchos jóvenes, ¿no? Que saben casos de dejar los hijos o de los enfermos en manos de alguien más, ¿no? Entonces, si consideramos a todas esas personas que están alrededor del mercado laboral y de la fuerza laboral, pero realmente no están formando ahorita parte de ellas, la población que está siendo afectada es de alrededor del 25%, ¿no? Con los últimos datos que tenemos de actividad económica, todavía hay alrededor de 670,000 personas que no están teniendo un trabajo y que antes de la crisis sí lo tenían, ¿no? Entonces, un problema de esto es que como nos podemos imaginar y como es claro después de una crisis, mientras más se tarda la gente en reincorporarse al mercado laboral, pierde habilidades, la posibilidad de encontrar un trabajo igual al que tenían también baja, entonces tienen que aceptar trabajos menor remunerados o de menor calidad o en el sector informal en su caso, que lo que hace es pues mermar la capacidad de producción de la economía. No, sí, entonces eso es por el lado del mercado laboral. Por el lado de la inversión, pues también lo que sabemos es que es algo, pues, uno de las variables macro más afectadas, no nada más en los últimos tiempos, sino prácticamente desde 2015, 2016. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les presento es una pregunta que hace Banco de México a los analistas que encuesta para determinar cuáles son las perspectivas de México en cada momento en el tiempo, que es cada mes, ¿no? Y como pueden ver, si bien la pregunta que se hace es si es un buen momento para invertir. Y si bien el número de respuestas que dicen que es un mal momento ha bajado de manera importante, todavía los números que estamos observando de respuestas afirmativas a esa pregunta son bastante altos en relación con lo que había, por ejemplo, antes de 2016, ¿no? Entonces ahí, y eso combinado con lo que ustedes ya saben, toda esta falta de reglas claras para invertir, todas estas llamadas por parte del gobierno federal que generan ruido y que han hecho mucha merma a la inversión, por ejemplo, en la parte de inversión, pero que no nada más se quedan en la parte energética, pero no nada más se quedan en la parte energética, sino que se cuelan en el resto de la economía, pues son un problema. Entonces, al final de cuentas, esto más otras cosas como las brechas tecnológicas, la brecha de productividad que tenemos, etcétera, pues hace que hacia adelante la posibilidad de que México tenga los elementos para crecer de manera sostenida a tasas un poco mejores, a tasas de crecimiento mejores, pues se va mermando, ¿no? Entonces, con nuestros estimados actuales creemos que la economía en México va a salir o va a regresar a los niveles que tenía antes de la pandemia a finales del año que entra. No obstante, pues todavía después de eso, lo que tenemos que esperar es que se recupere el nivel que ya se había perdido en 2019 y que de ahí en adelante la capacidad de la economía para crecer continúe siendo robusta, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos que enfrenta México para los próximos años.
Y bueno, ahora sí, y ya tratando de ir un poquito más rápido para acabar a tiempo y tener la sesión de preguntas y respuestas, déjenme hablarles un poco de inflación. Lo que hemos estado observando en la parte de inflación es distintas cosas, pero se pueden resumir en 3 puntos. El primero es que a lo largo del año, nosotros que nos encargamos, los analistas económicos que nos encargamos de hacer eh, pronósticos para cada lectura de inflación, cada quincena, ¿no? Hemos sido sorprendidos una y otra vez por los datos de inflación que han salido mucho más altos de lo que nosotros estamos esperando. Eso que ha hecho que en general durante todo 2021, cada mes, ¿no? La inflación la lectura de inflación que obtenemos del INEGI cada mes haya salido más alta que el promedio de lo que sale la inflación en cada mes correspondiente en la última década. Es decir, si nosotros vemos todas las inflaciones mensuales de los últimos 10 años, todas las inflaciones de enero de cada año, de febrero, etcétera, y comparamos la lectura de 2020 versus el promedio de las otras lecturas, lo que vamos a encontrar es que en todos los casos, en todos los meses, la inflación aumentó más en 2021 que en el promedio de los otros años. Y eso lo que ha hecho es que la inflación acumulada, es decir, lo que vamos acumulando a lo largo del año, pues aquí se ve la inflación acumulada, por ejemplo, para la canasta completa del INPC, y lo que podemos ver es que hoy por hoy ese nivel está en 4.04%, y que además si lo comparamos, estos hilos que ven aquí grises son otros años, pues estamos llegando a los niveles más altos, inclusive del año más alto de la última década, que es 2017. 2017 es cuando fue el gasolinazo. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, esa es una preocupación? Lo mismo está pasando para esta parte de la inflación que ya les comentaba al inicio, la inflación subyacente también tiene lecturas muy, muy altas, sobre todo a partir de abril, mayo, junio y julio que se han venido despegando, perdón. Entonces, eso lo que ha generado es este fenómeno inflacionario mucho más persistente que hemos estado viendo. Hacia adelante esperamos que si bien las sorpresas se mitiguen un poco, todavía estemos viendo sorpresas por todos estos elementos que les dije del entorno externo y porque eso se va a traducir a mayores precios, por ejemplo, o que sigamos teniendo precios altos en algunas mercancías, sobre todo en mercancías alimenticias todavía selectas, ¿no? Sobre todo el del precio de la tortilla, por supuesto, en mercancías no alimenticias, es decir, en todo el tema, por ejemplo, de automóviles que hemos venido viendo subir mucho. También hemos visto que los precios, por ejemplo, de los electrodomésticos, de la ropa, han sido bastante erráticos, ¿no? Como que no siguen los patrones normales que hemos visto. Y también en el precio de los servicios, ¿no? Sobre todo en la parte de servicios que están relacionados con la reapertura, todo lo que tiene que ver con servicios turísticos y con, por ejemplo, comidas fuera de casa, también han sido elementos que han aumentado bastante. Entonces, la expectativa antes de que se vieran todos estos niveles tan altos era que todo lo que tenía que ver con mercancías tenía que ir bajando, en tanto que la parte de servicios iba a ir subiendo. ¿Por qué? Pues porque el gasto iba a empezarse a redistribuir más a la parte de servicios mientras más actividades se fueran abriendo. Eso no lo hemos visto y eso está asociado también a fenómenos de la pandemia, pero que pueden quedarse en el entorno mucho más tiempo del que se preveía antes, ¿no? Entonces, déjenme nada más mostrarles, esto es lo que nosotros estamos esperando para la inflación en México. La inflación general, que es el número que más vemos en los encabezados, creemos que va a estar fluctuando alrededor de niveles de 6%, que va a acabar, como ya les dije, por arriba de 6% a finales del año. Sí esperamos una bajada más pronunciada en 2022, pero eso está ligado a que por efectos aritméticos, estas subidas grandes pues, se tienen hasta cierto punto que deshacer y eso está condicionado 100% a que 2022 no sea un año en el que continuemos viendo sorpresas de inflación al alza, ¿no? Entonces, digamos que lo malo o la cuesta para arriba que estamos viendo ahorita tendría que revertirse un poco por efectos matemáticos el año que entra, pero de todos modos
no podemos descartar que continúe habiendo ciertas presiones y que estas se mantengan e incluso continúen en 2022, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa para las tasas de referencia y para Banco de México? Nosotros estamos esperando que la tasa de referencia se ubique en niveles de 5% al cierre del año. La línea naranja son nuestras expectativas. Banxico ya ha incrementado la tasa de interés en 2 ocasiones este año, en junio y en agosto. Creemos que eso va a continuar siendo el caso y que después de eso, con una nueva junta de gobierno a cargo potencialmente de Arturo Herrera, haya una pausa. ¿Por qué? Porque creemos que la Junta va a tener una configuración que va a estar más renuente a subir tasas, pero que pues ya para la segunda mitad del año empecemos a ver aumentos adicionales, sobre todo pensando, además, que la Reserva Federal va a empezar a aumentar sus tasas de referencia también y que en general México y Estados Unidos pues más bien México va siguiendo esa tasa de referencia. Entonces, en cuanto Estados Unidos empiece a incrementar su tasa de referencia, seguramente México lo continuará haciendo, ¿no? En términos del tipo de cambio, como les dije, esperamos niveles de 20 pesos con 30 centavos. Lo que hemos visto últimamente en términos del tipo de cambio es que prácticamente está alineado a las condiciones financieras externas. ¿A qué me refiero con eso? A que lo que hace que se mueva el tipo de cambio no está asociado a cosas que están sucediendo en México, sino más a cosas que están sucediendo en todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, elementos como qué va a hacer la Fed, si traen un mensaje distinto, si van a empezar a disminuir su compra de activos y por ende a apretar un poco sus condiciones monetarias, eso va a ser lo que va a estar moviendo principalmente al tipo de cambio, ¿no? Y bueno, un poco para concluir, me gustaría hablar de la parte fiscal. La parte fiscal, si bien en este año lo que ha sucedido es que el incremento en los precios del petróleo y esta mejora en la actividad económica una actividad económica mejor a lo que habíamos previsto originalmente, han hecho que los ingresos del gobierno se fortalezcan y que por el momento no se vea ningún problema para cumplir las métricas fiscales que el mismo gobierno se impuso para finales de 2021. También, pues una de las cosas que está muy en el radar es qué va a pasar con una llamada reforma fiscal que se está preparando. Le llamamos reforma fiscal entre comillas porque, dado lo que hemos sabido y lo que hemos escuchado en las noticias y por parte del presidente, pues realmente se va a tratar más de una miscelánea fiscal que de una reforma bien estructurada y de largo alcance. ¿Por qué? Porque se ha dicho que no va a haber aumentos de impuestos, entonces, si bien las tasas impositivas probablemente no suban en la mayoría de los casos, lo que sí es probable que hagamos es que haya cambios en impuestos en la parte indirecta, es decir, que haya cambios administrativos que hagan que ciertas tasas efectivas suban. Por ejemplo, tasas relacionadas con los impuestos especiales que se cobran a ciertos alimentos o a ciertas bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, la revisión de algunos regímenes fiscales, como por ejemplo, si hay ciertos productos que deberían de estar exentos de IVA o no, o si hay productos que tienen IVA cero y que podrían empezarse a cambiar o a revisarse esos regímenes. Incluso también para las mismas empresas. Hemos escuchado a Raquel Buenrostro decir que hay ciertos regímenes fiscales o ciertos incentivos fiscales para distintas industrias, en particular la automotriz, que fueron establecidas hace mucho tiempo y que justo para atraer la inversión a México, pero que ya cumplieron su finalidad y entonces que realmente en este momento lo que tendría que estar pasando es que todos esos, todas esas tasas impositivas se revisen. Entonces, al final de cuentas, lo que creemos es que eso es lo que va a traer esta nueva reforma fiscal y que va a venir acompañada de un refuerzo adicional en la fiscalización que hemos venido observando desde 2019, ¿no? También podría haber algunas acciones estatales y con esto me refiero a que haya un esfuerzo de los estados para recaudar un poco más ellos mismos, ¿no? En particular, estoy hablando de impuestos
al predial o posiblemente en cambios en impuestos, por ejemplo, a las tenencias de automóviles, etcétera, que hagan que ellos mismos recauden más y que no dependan del gobierno federal para recibir ingresos, ¿no? Entonces, todos estos como grandes temas que están pendientes en cuanto a las necesidades de financiamiento o de ingresos del gobierno para pensiones, para estas pensiones universales, para cubrir con todas las necesidades, por ejemplo, que genera Pemex, etcétera, pues están latentes. Y si bien no, en este momento no constituyen un riesgo ni para las calificadoras, ni para la visión de los inversionistas en general en México, y eso es importante para nosotros porque eso lo que hace es, al final de cuentas, ponerle un precio a los activos financieros en México y a las inversiones, ¿no? En un mediano plazo también van a tener o van a acarrear retos importantes y por eso, de nuevo, esta parte más cautelosa que nosotros tenemos en el mediano plazo. Y bueno, ya para concluir, ¿no? Me gustaría solo como que cerrar algunos puntos claves que vamos a estar monitoreando. Como dije en la parte externa, pues tenemos que continuar monitoreando qué va a pasar con las variantes de los virus, con las nuevas variantes de COVID-19 en medio de estas políticas, respuestas de política diferenciadas que ya les expliqué, en particular para el crecimiento y para la inflación, y también cómo va evolucionando esta dinámica entre crecimiento de inflación en los mercados financieros y qué implicaciones esto tiene para el apetito por riesgo. En la parte interna, yo creo que el principal tema de discusión en este momento y a lo largo del año va a ser política monetaria e inflación. Y en el tema fiscal, pues cómo es que los cambios fiscales administrativos ayudan a darle margen de maniobra al gobierno para, por lo menos en 2022, cumplir con sus metas fiscales. Y bueno, ya en el más largo plazo, esto que les comentaba de la erosión de los motores de crecimiento es también un punto clave que vamos a estar observando. Y bueno, con esto concluyo y abro paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Como siempre, muy clara tu participación. Tenemos una pregunta en el chat y es, ¿en qué medida afectará el tema de Afganistán a la economía mundial y de México? ¿El tema de qué, perdón? ¿De Afganistán? Bueno, yo creo que en términos de la economía global, lamentablemente, y aunque los sucesos que están pasando son importantes y de nuevo son muy lamentables, creo que los efectos para el crecimiento global son pocos. Y creo que el tema más importante va a estar relacionado con cómo la situación se va acomodando y si esto implica algún riesgo para el mercado de petróleo, ¿no? Sobre todo por la región en la que del conflicto, pero en términos de mercados financieros, del comportamiento de apetito por riesgo en la economía, si bien pues en general lo que eso significa es que hay mucho más riesgo geopolítico. Afganistán es un país que ha estado relativamente aislado, ¿no? Del resto del mundo, entonces en ese sentido el riesgo en términos de crecimiento económico está pues bastante acotado. Carla, no te escucho. Estás en mute. Gracias, Jess. Me hicieron llegar otra pregunta por WhatsApp y va con el tema de la degradación de la calificación de Pemex y cómo impactaría en el corto plazo su inmensa deuda. Este es un tema muy relevante. El problema de la deuda de Pemex y de la poca viabilidad de la empresa en su conjunto, pues ha sido notado por las calificadoras de manera repetida, ¿no? O sea, y vaya, prueba de ello es el hecho de que muy recientemente Moody's bajó la calificación de Pemex de un grado que ya estaba por debajo del grado de inversión a todavía uno más abajo. Entonces, eso es un riesgo significativo, sobre todo ante pues, este deseo del gobierno de darle prioridad y de rescatar a las empresas del Estado. Ahora, una cosa que ha sucedido es que pues justo todo este apoyo lo que ha hecho es que en el muy corto plazo las empresas y la deuda que las empresas tienen sea concebida como una deuda relativamente más segura
porque tienen el respaldo del gobierno. De hecho, como ustedes deben de saber, para todas el pago de amortizaciones y de deuda durante todo este año, ya se dijo una y otra vez que el gobierno es el que va a saldar o a salir a saldar esas deudas. Entonces, eso evidentemente pone en riesgo al gobierno y pone en riesgo de que el gobierno pues, pueda perder grados de maniobra para sus propias responsabilidades. Entonces, sí es un riesgo, de nuevo, es un riesgo que vemos más en el mediano plazo y no en este año, porque justo las calificadoras van a darle cierto tiempo de gracia al gobierno para ver cómo implementa esta reforma, llamada reforma fiscal, llamémosle mejor miscelánea fiscal, y para ver si eso cumple con algunos requerimientos o con la necesidad de incrementar los ingresos que tiene el gobierno, o sea, recaudaciones. El gobierno está planeando recaudar alrededor de un punto por ciento del PIB adicional, ¿no? Entonces eso es importante y de nuevo nos da un poquito de margen de maniobra, pero definitivamente este es un riesgo latente y es probable que para el año que entra sigámonos preguntando y ya veamos mucho más riesgosa esta idea de que la deuda de México y México en su conjunto pueda empezar a perder nodos o a perder espacio y a empeorar su calificación, digamos, por este problema de Pemex. Muchas gracias, Jess. Bueno, alineado con esta respuesta, preguntan cuándo realmente detonará y afectará a la economía mexicana. Por lo que nos comenta, tendríamos que ver qué pasa 2021 y 2022 podríamos tener un poquito más de complicaciones. Yo creo que para mediados de 2022 debemos tener más preocupaciones y aquí también una cosa que va a jugar un papel preponderante va a ser cómo es el tema de la relación del gobierno federal con los gobiernos de los estados. Hay que recordar que el gobierno federal, a través de las participaciones y de las aportaciones, le da a los gobiernos locales, ¿no? Estatales, les da parte de la recaudación, por supuesto, que ellos mismos generan, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en las últimas elecciones, la configuración tanto de gobiernos como de congresos estatales hayan quedado muy cargados a Morena, también puede implicar que haya que haya mucho más margen de maniobra para que, de nuevo, los estados empiecen a recaudar más por ellos mismos y que entonces eso también le dé un poco más de margen de maniobra al gobierno de no tener que gastar o no tener que aportar tanto a los estados. Entonces, sí, o sea, yo pondría mediados de 2022 como una época clave y definitivamente todo el tema de pensiones y de obligaciones de más mediano plazo, pues van a estar muy latentes ya en 2023. Muchas gracias. En una lámina de tu presentación nos ponías las expectativas de PIB, tasa de referencia, inflación y demás. ¿Crees que, tienes la expectativa sobre 2022-2023? Para 2022 sí tenemos expectativas, ¿no? O sea, ya muy claras. Tenemos expectativas de crecimiento del PIB en 3%, de inflación general en niveles de alrededor de 3.80, ¿no? Ya mucho más limitadas, pero bastante lejanas a la meta de Banco de México. Para el tipo de cambio traemos una depreciación adicional, ¿no? Y esperamos que cierre niveles por arriba de 21, alrededor de 21.30 pesos por dólar, porque vamos a empezar a ver que conforme se empieza a anticipar el mercado a las subidas de tasas de interés por parte de la Fed, el dólar podría verse fortalecido y para la tasa de referencia esperamos niveles de 5.5%. Para 2023 todavía no tenemos estimados concretos. Perfecto. De cualquier manera, la presentación se las vamos a hacer llegar a través de sus asesores, donde van a poder pues, revisar todo lo que hemos platicado hasta el momento. Hay otra pregunta y es un poco relacionada con los mercados, pero ¿cómo tomaron los mercados la llegada del nuevo secretario de Hacienda? ¿Cuál es su perfil y tendencias? Para todas las preguntas relacionadas con carteras, rendimientos, posiciones y estrategia de inversión de sus portafolios, les recomiendo que se acerquen con sus asesores de inversión y revisen de acuerdo a su perfil cómo están invertidos y con ellos aterrizar
un poco la expectativa de los mercados y de las carteras. Ahora, no sé, esta pregunta ya es sobre el secretario de Hacienda. Fue tomada bien, ¿no? Y eso se muestra porque pues prácticamente las variables financieras, el tipo de cambio, las tasas de interés no se movieron. La variable que más reaccionaría si el mercado estuviera tomando esto como una noticia negativa tendría que ser el tipo de cambio y los spreads de riesgo, ¿no? Las primas por riesgo país y no hubo reacción importante. Entonces, en general, yo diría que fue una noticia bien tomada por los mercados. El perfil que tiene Rogelio Ramírez de la O, bueno, Rogelio Ramírez de la O es economista, ¿no? También tiene un doctorado en economía por la Universidad de Cambridge, entonces lo que podemos saber es que, digamos, su formación es una formación técnica, pero además, bueno, y además se ha dedicado a la consultoría a empresas durante toda su carrera, ¿no? Pero yo creo que el elemento más importante, sobre todo aunado a estas buenas credenciales, digamos, es pues que ha sido una persona muy cercana al oído de López Obrador durante mucho tiempo, desde sus inicios en el gobierno o desde sus campañas para el gobierno de la Ciudad de México ha estado presente y si bien nunca había formado parte de su gabinete, sí creemos que es una persona que tiene mucho más, o sea, que tiene mucho más experiencia y más al oído. Entonces, creo que la llegada de Ramírez de la O tuvo definitivamente que ver con la configuración que el presidente vio de los resultados de las elecciones y con la necesidad de traer un poco de sangre fresca, ¿no?, a la negociación del paquete económico con el Congreso en 2000, o sea, durante la nueva legislatura, ¿no?, que viene prácticamente a partir de septiembre. Entonces, yo creo que una de las preguntas más importantes que se nos ha hecho a partir de la llegada de Ramírez de la O es si pensamos que va a cambiar de alguna manera la política del gobierno. Ramírez de la O es una persona que está educada en, digamos, en temas económicos que son como muy proclives a generar o a que haya más gasto, ¿no? Para acelerar el crecimiento económico. A eso se le llaman las teorías keynesianas y neokeynesianas en economía. Entonces, mucha gente preguntaba si esto iba a hacer que el gobierno, pues, como que cambiara, o hubiera un cambio de timón en un gobierno que gastara más, ¿no?, o para propiciar más crecimiento económico. Pero por lo que hemos visto y lo que esperábamos desde un inicio era que eso no fue el caso. ¿Por qué? Porque el presidente creo que tiene muy claro que no busca, o sea, que este tipo de gobiernos que él tiene, ¿no?, o que él está liderando, pierden por el lado fiscal. O sea, al final de cuentas, tanto gasto social, tantos proyectos estandarte del gobierno, la refinería, el tema de la soberanía energética, etcétera, pues requieren muchos recursos. Y esos recursos, pues necesitan salir de algún lado, pero si las finanzas públicas no son sanas y se desanclan, pues al final de cuentas los gobiernos de este tipo acaban perdiendo y acaban pasando a la historia como gobiernos pues, que dejaron al país en peores condiciones. Entonces, yo creo que el presidente sabe eso de manera clarísima y no va a permitir que eso pase. Y por eso, aun cuando hay una persona a la que le tenga más confianza y probablemente a la que escuche más, no creemos que haya un cambio importante en la política, ni en la política fiscal, ni en los principales, digamos, temas relevantes para el gobierno en términos de programas sociales, etcétera, de aquí al cierre del sexenio. Muchas gracias, Jess. Otra pregunta, ¿cuál ha sido el comportamiento de la deuda externa en este sexenio? La deuda externa ha crecido poco, es decir, se ha estado emitiendo conforme al plan de financiamiento y los planes de financiamiento han estado pues regulados por la ley de responsabilidad fiscal, entonces por ahí no hay mucho problema, pero lo que sí ha pasado es que el crecimiento económico ha disminuido, entonces a la hora de contabilizar el ratio deuda sobre PIB,
¿no? A la hora que baja el denominador, que es el PIB, ¿no? El porcentaje de deuda como porcentaje del PIB aumenta. Entonces, eso es lo que hemos visto. En este momento, o el año pasado, la deuda cerró muy cercana a los 52, 53, el 52-53% del PIB, ¿no? Eso también tuvo que ver con términos contables, porque recordemos que en 2022, perdón, en 2020 se diluyeron muchos fideicomisos, ¿no? Y entonces contablemente eso también afectó el ratio de deuda PIB. Y lo que se espera para este año es que ese ratio deuda PIB disminuya un poco. Entonces, al final la deuda externa sí ha aumentado y eso se puede ver en los datos, pero eso tiene más que ver con un elemento de una disminución en el PIB y entonces que hace que este ratio se altere. Ahora, no necesariamente menos deuda es mejor, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues depende para qué es una deuda. O sea, nosotros en nuestros hogares y en nuestras empresas, si es que tenemos una, etcétera, pues al final de cuentas vemos los beneficios de tener deuda siempre y cuando esto se use para cosas rentables o para cosas que en el futuro generen o nos ayuden a generar más, un poder adquisitivo más fuerte. Entonces, esta idea de no endeudarse casi por pues por doctrina, ¿no? No necesariamente para el México, Brasil, que es como que el país de, o sea, por excelencia de comparación, Brasil tiene niveles de deuda pues, cercanos al 100%, ¿no? Entonces, es un nivel de deuda menor, es un nivel de deuda manejable, pero de nuevo, pues para poder manejar la deuda necesitas tener maneras de pagarla. Y mientras la economía pierda esos grados de libertad para crecer, pues evidentemente, aun cuando la deuda no sea tan alta, empieza a volverse un problema, ¿no? De acuerdo, Jess, muchísimas gracias. Dame un segundo. Tenemos una pregunta sobre cómo vemos la situación actual en China. Si tienes algún comentario en específico, como sabemos, China está entrando en un tema muy complicado de regulación para muchas empresas. Y bueno, hay una pregunta relacionada con cómo ves la situación de China. Pues en general creo que o sea, por el lado financiero, como tú bien dices, Carla, pues hay como muchas dudas y se han generado un sentimiento de riesgo y de aversión al riesgo justo por toda esta regulación que se está implementando. Entonces, pues lo que hemos visto es mucha volatilidad en los mercados. Otro tema importante es pues el tema de la relación entre China y Estados Unidos, que también parecería pues que no va a mejorar de manera importante en los próximos años. Entonces eso también va a estar generando pues cierta volatilidad y riesgos geopolíticos para el mundo. Y creo que aquí lo más relevante en términos de China, muy en el margen lo que hemos visto en la actividad económica es un poco una desaceleración ligado a estas políticas que ya veíamos por los confinamientos, pero creo que en particular a destacar de China y sobre todo en lo que concierne a México es que eso, o sea, estas malas relaciones, un poco lo que hace o estas relaciones enrarecidas, al menos con Estados Unidos, lo que hace es darle una oportunidad a México para que ciertas cadenas globales de valor reconfiguren o se restablezcan o vengan a establecerse en el país, ¿no? Si bien eso es importante y eso es algo de lo que podríamos, digamos, ganar, ¿no? Con la situación actual de China, pues también hay que tomar en cuenta que el ambiente en México para la inversión está enrarecido. Entonces, si bien es algo positivo para México, podría ser que en general lo que podamos sacar digamos, de ganancia se vea bastante limitado por este otro problema del clima para la inversión. De acuerdo, Jess, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Prevés algún cambio en la fiscalización de inversiones a partir del anuncio de la miscelánea fiscal que promoverá la Secretaría de Hacienda? No, o sea, la respuesta concreta es no preveo ningún cambio. Probablemente habrá modificaciones a estas tasas administrativas como lo hubo el año pasado, ¿no?
Pero por el momento no he escuchado ningún cambio adicional o que marque un cambio abrupto, ¿no? En lo que hemos venido observando en los últimos años. De acuerdo, Jess, muchísimas gracias. Ya no veo preguntas en el chat. No sé si alguien quiera aprovechar estos últimos minutos para alguna duda. Y si no, pues ya daríamos por terminada la exposición de Jessica. Jessica, como siempre, muchísimas gracias. Fue muy clara y muy útil tu presentación. A través de sus asesores les hacemos llegar las diapositivas para que las tengan a la mano y cualquier duda o comentario respecto a su inversión o a su patrimonio, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.